Bueno, vamos a hacer un vídeo sobre el momento de una fuerza respecto a un punto. Bien, pues tenemos un punto y tenemos un vector, pero el punto sería el definido por el vector de posición del punto, que es el azul, vector azul de posición, y ahora el vector que viene definido por sus coordenadas en X y sus coordenadas en Y. La coordenada en X sería esta y la coordenada en Y sería en esta, pero el vector solo con sus coordenadas podría estar en cualquier sitio del espacio. Entonces nos hace falta definir también el punto por el que pasa el vector. Aunque el vector se desplace en su línea de acción, porque sea un vector deslizante, pero para calcular el momento me hace falta saber por qué línea de acción pasa, porque no es lo mismo que pase por aquí que pase por aquí. Entonces, por lo tanto, me hace falta el punto de aplicación. Y si es, por ejemplo, un vector deslizante, a la hora de calcular el momento, nosotros sabemos que el momento va a ser la distancia, que la distancia es la perpendicular a la recta trazada por el punto. Este sería la perpendicular multiplicado por el módulo del vector, ¿vale? Entonces, una vez dicho eso, pues ya puedo quitar los puntitos estos que tengo aquí, y entonces vamos a explicar esto de aquí. Tenemos el vector de posición del punto donde toma momento, que es 2, 2, el punto de referencia por donde pasa el vector, que es el 3, 8, y entonces ya tengo perfectamente definida la línea de acción o la recta que tiene esta pendiente, 2 partido por 2, la y partido por la x, y sé que pasa por ese punto. Entonces ese punto viene definido por este vector, ¿vale? Y entonces ahora este vector que hay aquí es muy interesante, porque este vector nos va a proporcionar el ángulo que forma la línea de acción del naranja con la línea de acción del verde, y nos va a servir, pues, por ejemplo, si queremos calcular este ángulo, para calcular la distancia que sería la perpendicular, que es la distancia menor, ¿vale? Entonces, a la hora de calcular momentos, nosotros vamos a tener un brazo, que es esta distancia que hay aquí, por el módulo del vector. En el caso más sencillo, bueno, ¿cómo se calcula este vector? Pues bueno, si este más este me da el rosa menos el azul me da el verde, es decir, 3 menos 2 me da la componente X del verde, y 8 menos 2 me da 6, que es la componente Y del verde, ¿vale? Este es el caso más complejo, diríamos, en el que este punto no es el centro de coordenadas, no es el origen de coordenadas. Si yo pongo que esto es el origen de coordenadas, pues el punto, el vector que me localiza por donde pasa la recta de acción coincide con el vector de posición, ¿vale? Porque directamente 3 menos 0 es 3 y 8 menos 0 es 8. Otro caso más sencillo que podríamos ver es si el vector solo tiene, por ejemplo, componente X. Si solo tiene componente X, pues el ángulo que forma es horizontal, y entonces la distancia, como estoy tomando momentos respecto de este punto, pues la distancia es perfectamente intuitiva, porque la distancia, esto al ser horizontal, la distancia tiene que ser perpendicular, por lo tanto es vertical, y por lo tanto coincide con la componente X, o sea, con la componente Y del vector de posición por donde pasa la fuerza. Entonces, ¿cómo calcularía la fuerza? Pues la distancia se obtiene muy fácil, porque es 8, la distancia por la componente X2 sería 16. Como va en sentido horario, pues sería negativo. Este 16 de momento menos 16 exactamente lo mismo. Nos fijamos aquí que la distancia, independientemente por donde pase, si yo deslizo este vector para acá, como puede ser deslizante, por decirlo de alguna forma, me da igual que el vector esté aquí que esté aquí, la distancia va a ser la perpendicular, que es la mínima distancia, ¿vale?
Entonces, pues por ejemplo, si yo pongo que esto pasa por el punto 0,8, me va a salir que sale exactamente, perdón, 0,8, pues la distancia sigue siendo la misma. Ahora el vector de posición es completamente vertical. Si le cambio el signo, por ejemplo, a la fuerza, pues vemos que antes giraba hacia allá, era negativo, y ahora gira en sentido antihorario y ahora sale positivo, ¿vale? Como vemos, es un producto cruzado, es la componente horizontal por la distancia en vertical, ¿vale? Y esta sería la componente vertical de la fuerza por la distancia en horizontal, ¿vale? Lo podemos resolver de muchas formas. Yo la forma más fácil que veo siempre es de resolverlo por medio de los brazos, ¿vale? Porque por medio de los brazos es como más intuitivo y el criterio de signos lo podemos aplicar dependiendo del problema. Pero para el tema de los determinantes, si lo resolvemos por determinantes, que ahora lo veremos, pues sí es muy importante colocarlo en orden. Entonces el determinante sería IJK, las componentes del vector verde y luego las componentes de la fuerza. El determinante, pues para calcular el momento, bueno, estos son dos vectores que están en un plano, un vector de posición, distancia y el de la fuerza, pues esto va a producir un giro horario, lo que significa, lo podríamos representar por un arco de círculo con una flechita, o lo podríamos representar por un vector en Z, que en este caso va hacia abajo, con signo negativo. Se puede representar de esas dos formas, y ese vector que está en Z o K, pues es perpendicular al plano que forman estos dos vectores. Podríamos poner más ejemplos de esto, pues por ejemplo, vamos a ver si en un caso normal tenemos que esto es 2, vamos a ponerlo de antes, y esto pasaba por el 3,8 y esto vamos a ponerlo que pasa por, que tiene 2,2. Vemos que es muy importante esta línea, la línea verde y la línea naranja, porque nos determinan este ángulo. Este ángulo nos sirve, como hemos comentado antes, para el producto escalar, pues si queremos calcular este ángulo a través de las componentes de estos dos vectores. Pero también nos va a decir que si, por ejemplo, yo voy a subir esto y voy a colocarlo con la misma pendiente que tiene el vector verde. ¿Cómo se hace eso? Pues si las componentes son 1,6 del vector verde, pues yo pues si pongo la fuerza 1,6, la fuerza es proporcional al vector verde, o combinación lineal. Combinación lineal es que son proporcionales. Entonces, ¿qué pasa? Al ser proporcionales, lo que significa es que pasan por el punto respecto del que estoy calculando el momento. Y cuando una fuerza pasa por el punto desde el que calculo el momento, la distancia es cero, y por lo tanto el momento sale cero, ¿vale? Sale cero. Si pongo, por ejemplo, estos números los divido entre 2, pongo 0,5, 3, pues también vamos a ver que siendo combinación lineal del vector verde, pues pasa por el punto respecto del que calculo el momento y sale cero, ¿vale? Podríamos inclinar porque la distancia es cero. Aquí cuando ponía 2, pues la distancia sería por aquí, ¿vale? La distancia sería por aquí. Si yo voy girando esto hacia abajo, le doy a esto más inclinación, voy a poner 3, el vector naranja va girando, va adquiriendo más pendiente, y por lo tanto la distancia de aquí a aquí, cuando trace la perpendicular, puede ser por aquí, pues va disminuyendo. Con 4 vemos que se va acercando, entonces por lo tanto este valor tiene que ir bajando. 5, 6, 7, llega un momento que es 0 cuando esto es 12, ¿vale? Pasa por el punto, y si voy incrementando, pues ahora la distancia crece por, ya pasa a crecer por abajo. Si ponemos 20 para exagerar un poco,
pues esta distancia ya va creciendo y ahora ya el momento ya va creciendo. Al girar esto en sentido ahora antihorario, el momento sale positivo. Entonces la línea verde me marca cuando pasa de sentido antihorario a, o sea, de sentido horario a sentido antihorario. ¿Vale? Como caso curioso, si yo le pongo las mismas coordenadas que el 3,8, pues me sale el mismo momento que yo había tenido antes, ¿vale? Poniéndole, aun siendo el módulo mucho más grande de la fuerza, me sale el mismo momento que si pongo aquí 2, ¿vale? El módulo sí, es 10, pero, o sea, el momento es 10, menos 10, pero el módulo es mucho más pequeño. Bueno, a mí lo que como más me gusta calcularlo es saco la componente x de este vector, que sería el 1, lo multiplico por la componente y luego la componente y vector verde, que es el brazo, lo multiplico por la componente x. Al final lo que tenemos es un momento de fx que va hacia abajo y un momento de fi que va hacia arriba. Como van en sentido contrario, pues lo hay que restarlo. En este caso yo he restado al mayor, le he restado al menor y sale 10. Esto sería en valor absoluto, pero el criterio de signo no coincide con este. Por eso el determinante es súper importante. Bueno, pues en el determinante, para resolverlo como un determinante, podríamos ir jk y abajo pues 1, 6, 0, que es la componente del vector verde, y aquí la del vector fuerza. 1 por 2, 2, 2 por 6, 12, menos 2 menos 12, pues sale menos 10. Si tiene tres coordenadas, aquí la k y tanto del vector verde como del vector naranja es 0, pues habría que hacer, para hacerla ahí hay que hacer el determinante con estos 4, hay que hacerlo con signo más, ojo, porque esto en el vídeo de vectores, creo que es el 6 de vectores, no comento lo del signo este y está mal en la fórmula. Si quiero sacar la i, multiplico este por este y le resto esto, sería positivo. Si quiero sacar la j, multiplico el 1 por este 0 y le resto esto por esto, pero delante del determinante, lo que me dé el determinante, tendría que ponerle un menos. Y para sacarla acá, pues lo mismo que está aquí, 1 por 2 menos 2 por 6, y delante del determinante pondría el más. Vale, pues si lo hacemos así por brazos, pues descompongo esto, la fuerza en sus componentes, que las tenemos aquí, 2 horizontal, 2 vertical, el punto de posición lo tengo aquí, saco las componentes. Si me diesen el ángulo y el módulo de esto, pues sabiendo el ángulo puedo sacar, por el coseno saco la componente horizontal y por el seno saco la componente vertical. Y ya pues simplemente es fuerza horizontal por brazo vertical, fuerza vertical por brazo horizontal. ¿Vale? A la hora del determinante sí es importante que el orden se altera al producto. Aquí estamos haciendo un producto vectorial y entonces por lo tanto primero hay que colocar el vector de posición verde y debajo la fuerza. Si coloco encima la fuerza, aquí está colocada la fuerza y debajo el vector AB, sale de igual módulo pero de signo contrario. Incluso si cambio el sentido del vector, aquí es AB y aquí es BA, por lo tanto esto es donde aquí es 1, aquí será menos 1, y donde aquí es 6, esto será menos 6, y debajo coloco la fuerza, pues sale 10, pero no sale menos 10. Si sale con igual sentido, igual módulo, si coloco arriba la fuerza y aquí el vector que va desde la recta de acción al punto donde calculo momento. Pero como esto es un follón y tenemos esto y esto y nos podemos equivocar, aquí haciendo el vector contrario a la AB, pues creo que es más fácil poner siempre el vector verde arriba y el de la fuerza abajo, y así no nos equivocamos. ¿Qué más? La otra forma de calcularlo, aunque es un poco liosa, bueno, quizás un poco complicada, depende de los datos que tengamos, puede ser mediante el producto escalar. Aquí cuando pongo AB, este sería el vector fuerza o el vector de posición y este el vector fuerza. En este caso en el producto escalar da igual el orden, va a dar lo mismo, porque esta es la componente
X del vector verde y esta es la componente X del vector naranja. Si como tenemos dos coordenadas nada más, pues este último paréntesis sería 0. A través del producto escalar, que es esta multiplicación, la suma de estas dos multiplicaciones, partido el módulo del vector verde y partido el módulo del vector naranja, a lo que me dé le hago el arco coseno y entonces obtengo el ángulo que forma el verde con el naranja. Como tengo el módulo, o sea, como tengo el ángulo y esto tengo el módulo, porque el módulo es la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, de la suma de las componentes al cuadrado, pues a través del seno puedo sacar la distancia. Una vez que tengo la distancia, con el módulo del vector fuerza, sería la componente del vector fuerza, el momento va a ser el brazo, que es la distancia por el módulo, y sale 10. Pero aquí tendríamos que considerar que esto es como el valor absoluto del módulo, ¿vale? En 3 dimensiones, por comentar algo más, en 3 dimensiones, si tuviésemos aquí componentes de z, aquí saldría componentes de x y de y, por lo tanto el módulo sería la raíz cuadrada de la suma de los componentes, ¿vale? Sería pues algo parecido a, vamos, algo como esto, como lo que tenemos aquí debajo. Cuando solo tenemos una componente, pues si tenemos por ejemplo solo una componente, la componente coincide con el módulo del vector. Y bueno, pues esto es un poco la relación que vemos entre el producto cruzado del determinante, que no es otra cosa que descomponer los vectores en dos componentes y hacer el producto cruzado. La distancia y por la x y la distancia x por la fuerza en y. ¿Vale? Pues con esto ya hemos terminado. Gracias.